La noche descendió sobre Hartsville, envolviendo las calles empedradas y las casas victorianas en un manto oscuro. Richard Hartman miraba por la ventana del estudio de su casa, perdido en sus pensamientos. La vieja villa parecía dormir en la quietud de la noche, pero Richard sabía que debajo de su aparente tranquilidad se ocultaban secretos que habían marcado a su familia durante generaciones. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para asegurarte de que no pierdas ninguno de nuestros vídeos. La muerte de su esposa, Elizabeth, aún resonaba en los pasillos de la casa y las sombras del pasado se aferraban a cada rincón. Richard, un hombre atormentado por la culpa y la pérdida, se aferraba a la esperanza de redimirse como padre y encontrar la conexión perdida con sus 3 hijos. Ethan, el hijo mayor, regresó a Hartsville después de una larga ausencia en el ejército. Su mirada reflejaba el peso de un misterio familiar que lo perseguía, algo que no compartía con su padre ni sus hermanos. Mientras tanto, Olivia, la hija adolescente, se sumergía en la escritura y la fantasía como una forma de escapar del dolor que embargaba la casa. Fue en uno de esos escapes que descubrió un antiguo diario en el rincón más oscuro de la villa. La noche en la que una tormenta de nieve envolvió a Hartsville, los 3 hijos de Richard se encontraron atrapados en la casa familiar. La electricidad parpadeaba, dejando la casa sumida en la penumbra. En ese ambiente de aislamiento histórico, la familia Hartman se vería confrontada con los secretos enterrados. Ethan se sumió en la lectura del diario antiguo y las palabras escritas por un ancestro desconocido revelaron una conexión con la fundación de Hartsville. Mientras tanto, Olivia sentía una presencia oscura en la casa, como si las sombras del pasado cobraran vida. Ethan, con el diario en mano, había destapado la verdad enterrada durante siglos. En el corazón de Hartsville, la fundación del pueblo había sido forjada en pactos oscuros que buscaban la inmortalidad. Las festividades anuales, lejos de ser simples celebraciones victorianas, eran rituales destinados a mantener el delicado equilibrio entre 2 mundos. Olivia, con la máscara en sus manos, sentía la presencia de un espectro ancestral que emergía del pasado. El antiguo hotel, con sus pasillos cargados de secretos, se convertía en un escenario donde la realidad y lo sobrenatural colisionaban. Cada decisión tomada resonaría a través de los corredores como un eco eterno. La noche avanzaba con la tormenta, arremetiendo contra las ventanas, pero la verdadera tormenta se gestaba dentro de la casa. Richard, sintiendo la urgencia de resolver los misterios que plagaban a su familia, se unió a sus hijos en la búsqueda de respuestas. En el oscuro pasillo del viejo hotel, Ethan desentrañó la verdad detrás de un oscuro pacto hecho por sus antepasados. La fundación de Hartsville había estado marcada por la búsqueda de la inmortalidad, un deseo que llevó a acuerdos con fuerzas sobrenaturales. Las festividades tradicionales eran rituales destinados a mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y los oscuros pactos que sostenían el pueblo. Con cada revelación, la realidad y la fantasía se entrelazaban, desafiando las expectativas de los Hartman y de los lectores. El antiguo hotel, testigo de generaciones de secretos, temblaba con la verdad que emergía. La familia, atrapada en el conflicto entre el pasado y el presente, debía tomar decisiones que cambiarían el destino de Hartsville para siempre. La noche se desvanecía lentamente sobre Hartsville, llevándose consigo la tormenta y dejando tras de sí una calma tensa. En el interior de la casa Hartman, las sombras parecían palpitar con la revelación de antiguos secretos. La familia, unida por la sangre pero dividida por el peso del pasado, se encontraba en un punto de no retorno. Liam, el silencioso observador, compartía sus visiones,
desvelando que la familia Hartman estaba destinada a ser el vínculo entre dos dimensiones. En la quietud de la casa, sus sueños eran ventanas hacia un pasado en el que las sombras danzaban y los pactos se sellaban con sangre. La familia, atrapada en esta encrucijada entre lo conocido y lo desconocido, debía tomar decisiones que resonarían en la historia de Hartsville. Richard, el patriarca atormentado, se enfrentaba a la necesidad de redimirse no solo ante sus hijos, sino ante el legado que sostenía las raíces del pueblo. En su búsqueda de respuestas, descubrió un rincón del viejo hotel que estaba cerrado al público, un lugar que guardaba secretos que la villa había intentado enterrar. Liam, el hijo menor, experimentaba sueños inquietantes que le revelaban fragmentos del destino de su familia. En sus visiones veía a figuras sombrías danzando en los salones del hotel y escuchaba susurros que emergían de las paredes centenarias. Su conexión innata con lo sobrenatural lo convertía en el vínculo entre el pasado y el presente de los Hartman. Olivia, guiada por la presencia que la envolvía, descubrió una habitación oculta en el hotel. En su interior encontró una antigua máscara que emanaba un aura maligna. Mientras la tomaba en sus manos, las sombras cobraron vida, y la presencia se manifestó como un espectro del pasado. Liam, con sus visiones, reveló que el destino de la familia estaba entrelazado con el equilibrio frágil entre lo sobrenatural y lo humano. La tormenta de nieve que rugía afuera era un reflejo de la tormenta interna que se avecinaba en la casa de los Hartman. Mientras la noche avanzaba, el viento susurraba secretos olvidados y las calles empedradas se impregnaban de una atmósfera inquietante. La villa, aunque anclada en la nostalgia del siglo XIX, se veía obligada a confrontar su propio destino. ¿Podría Hartsville seguir siendo un refugio del tiempo o sucumbiría a las fuerzas que habían permanecido ocultas? El viejo hotel, testigo mudo de la narrativa de los Hartman, se cernía sobre ellos como un espectro del pasado. Cada decisión, cada revelación, se convertía en un eslabón en la cadena de eventos que daría forma al futuro del pueblo. La oscuridad de la noche no solo envolvía las calles de Hartsville, sino que también oscurecía el destino de aquellos cuyos lazos con el pasado eran inquebrantables. Así, la crónica de Hartsville no concluía con un simple desenlace, sino que dejaba una puerta entreabierta hacia el misterio. Los días en Hartsville avanzaron con la monotonía aparente que caracterizaba la vida en el pueblo. La nieve que cubría las calles se derritió, pero las cicatrices emocionales persistieron. Los Hartman, aunque intentaban retomar sus rutinas, llevaban consigo la carga de secretos que los unían y los separaban. Ethan, aún en conflicto con su pasado y su deber en el ejército, se encontró frente a la decisión de aceptar un nuevo despliegue. La sombra del misterio familiar lo seguía, y la necesidad de encontrar respuestas lo impulsaba hacia el futuro incierto. Olivia, fascinada por la dualidad de lo tangible y lo oculto, dedicó sus días a explorar la rica historia de Hartsville. Cada rincón y cada archivo oculto en la biblioteca revelaban pequeños fragmentos de un rompecabezas que parecía expandirse con cada descubrimiento. Liam, el silencioso visionario, continuaba experimentando sueños que lo conectaban con dimensiones más allá de la comprensión humana. Sus visiones, aunque a menudo inquietantes, también ofrecían puentes hacia la resolución de los secretos familiares. Richard, el patriarca atormentado, se enfrentó a la difícil tarea de reconstruir los lazos familiares. La verdad, revelada durante aquella noche oscura, había arrojado luz sobre su propia culpa y responsabilidad en los oscuros pactos que marcaron el destino de Hartsville. Un año después de la tormenta de nieve que sacudió las raíces de Hartsville, la villa celebró sus festividades anuales con una mezcla de tradición y cambio. Los rostros de los Hartman reflejaban una mezcla de resolución y aceptación.
La villa, aunque resistente al tiempo, se transformó en un lugar donde el pasado y el presente coexistían en una nueva armonía. El viejo hotel, una vez cerrado y cargado de secretos, se convirtió en un museo que contaba la historia de Hartsville en sus paredes. Cada habitación, cada pasillo, era un testimonio de los giros inesperados que marcaron la narrativa de los Hartman. El destino de la familia y del pueblo estaba entrelazado, y aunque el misterio que había envuelto a Hartsville no se disipó por completo, la comunidad aprendió a vivir con ello. Los habitantes, aunque desconocedores de los detalles más oscuros, sentían una conexión más profunda con la historia que les dio forma. La noche siguiente a la celebración de las festividades, los Hartman se reunieron en la sala de estar de la casa familiar. A la luz de las velas, compartieron historias, risas y miradas cómplices que reflejaban la complicidad que solo surge después de enfrentar la oscuridad juntos. En las afueras de Hartsville, las estrellas brillaban sobre las vastas llanuras del Medio Oeste. El pueblo, anclado en el siglo XIX, pero tocado por la modernidad, continuaba su existencia única. La historia de los Hartman se convirtió en una leyenda local, una narrativa que flotaba en el aire cada vez que alguien mencionaba el antiguo hotel o paseaba por las calles adoquinadas. Así, Hartsville persistió, no solo como un rincón histórico en el tiempo, sino como un testimonio de cómo la resiliencia de una familia y de una comunidad puede transformar las sombras en la luz que guía hacia un futuro desconocido pero prometedor. La historia, aunque marcada por giros inesperados, se convirtió en un capítulo en constante evolución, donde los personajes seguían escribiendo su destino en las páginas en blanco de la vida. Y así, Hartsville se sumergió nuevamente en su aparente tranquilidad, con sus secretos guardados, pero con la certeza de que la historia siempre continuaría. Así, Hartsville persistió, no solo como un rincón histórico en el tiempo, sino como un testimonio de cómo la resiliencia de una familia y de una comunidad puede transformar las sombras en la luz que guía hacia un futuro desconocido, pero prometedor. La historia, aunque marcada por giros inesperados, se convirtió en un capítulo en constante evolución, donde los personajes seguían escribiendo su destino en las páginas en blanco de la vida. Y así, Hartsville se sumergió nuevamente en su aparente tranquilidad, con sus secretos guardados, pero con la certeza de que la historia siempre continuaría. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del vídeo. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like, para que sepa que mi trabajo te ha gustado. Buenas noches y hasta la próxima.